atento, Sandrita le compartió, le contó incluso el título del mensaje y ella desarrolló la oración con base en este texto. Y la palabra de Dios dice claramente: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, dice Pablo. Entonces Dios le dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados, dice Pablo. Y Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó, clavándola en la cruz. El verso 15 dice: de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Si usted toma apuntes, el título del mensaje es La tumba vacía. ¿Por qué la tumba vacía? Porque ya mi Cristo venció. El Señor Jesús no se quedó allí, Él no se quedó en ese madero, que es lo que celebra la religión tradicional. La religión, la tradición no produce absolutamente nada. No hay santo que cambie, no hay religión que cambie, no hay pastor que cambie. El único que toma nuestra vida y la cambia radicalmente es ¿quién? Es nuestro Señor Jesús. A.W. Tozer dijo: es imposible estrellarse con la cruz y seguir siendo el mismo. ¿Por qué? Porque es allí donde nosotros fijamos nuestra vida, es allí donde Cristo se entrona en nuestro corazón y toma toda nuestra vida hueca, quebrada, vacía y vierte de su vida en nosotros una vida genuina y auténtica para que ahora verdaderamente podamos tener sentido. El razón de ser de nuestra vida es adorar a Cristo. Así que la victoria de Cristo es todo lo que Él conquistó con su muerte y resurrección. La muerte y resurrección de Jesucristo son los eventos más importantes en la historia de la humanidad. Yo sé que a lo largo de la historia, y sé que hay muchas personas que le gusta la historia, le gusta mirar sucesos, a mí me gusta eventos en particulares, cómo se ha desarrollado de principio a fin la historia de la humanidad, pero quiero recordarle en esta mañana que el suceso más valioso e importante no es solo una historia, sino que después de 2000 años en la cruz del Calvario, donde mi Cristo fue clavado allí, sigue trayendo vida, dando sentido, dando sanidad, restauración, perdón y vida eterna. Así que ese es el mayor suceso en toda la historia de la humanidad. Esta mañana orábamos allí con un grupo de personas y dice Juan, primera de Juan capítulo 1, aquel que hemos visto, aquel que hemos tocado, aquel que hemos oído, aquel con el cual hemos compartido, es imposible no compartir de él. Así que mire, esto es fundamental. Porque a través de su sacrificio en la cruz, Jesús conquistó el pecado, la muerte y el infierno. No solo eso, sino que nos dio vida. Sandrita esta mañana nos compartía cuatro que creo que son los principales, porque hay otros, pero de aquí se determina todo. Principios que tienen que ver con ¿qué? Con la redención, con el perdón, con que tú y yo ahora tenemos esa salvación, pero luego debemos suscribirnos a un proceso de crecimiento espiritual. Pero en esta mañana voy a mostrarle 4 aspectos fundamentales que si usted y yo permitimos que Dios verdaderamente los talle en nuestro corazón, vamos a poderlos vivir y vamos a compartir, vamos a hablar de ese Jesús al cual adoramos hace un instante. Así que el texto nos muestra que Jesús nos dio vida junto con Él. ¿Por qué? Porque perdonó todos nuestros pecados. Dios es tan amoroso y conociendo el fin desde el principio, no solo perdonó nuestros pecados cuando llegamos, es Él el que llega a nuestra vida, sino que perdonó también nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Así que en griego esta palabra se refiere a charizomai, que es dar gratuitamente, es decir, usted recibió de parte de Dios un regalo. El problema es, o la pregunta es, ¿qué está haciendo usted con ese regalo que Dios ha determinado a través de Cristo para su vida? Dios nos dio el regalo de la salvación sin merecerlo. La deuda que usted y yo teníamos ante Dios, quiero decirle que era una deuda impagable y no había suma monetaria, no había obra, no había absolutamente nada que usted y yo pudiésemos hacer para recibir ese regalo.
Así que además Jesús anuló el acta con los cargos que había contra cada uno de nosotros. Es más, nosotros ya teníamos una condena, y esa condena es que estábamos condenados a la muerte espiritual, y solo Cristo, en el cual no se halló pecado, en el cual no se halló absolutamente nada. Por eso dice claramente el apóstol Pedro en el libro de Hechos capítulo 2, en su primera predicación, que ni siquiera la muerte, ni la muerte pudo retenerlo, porque ni siquiera la muerte tenía el poder para retenerlo, sino que el poder que levantó a Cristo lo sacó de la muerte y le dio la victoria para ahora darnos una vida plena, abundante y eterna. Qué hermoso es nuestro Rey. Así que Él pagó la deuda por nosotros. Con base en eso, lo primero que vamos a ver en esta mañana es: Él con su muerte conquistó el pecado. Usted y yo estábamos alejados, apartados totalmente de Dios. Recuerde que esto entró ¿dónde? En el libro de Génesis capítulo 3. Entró el pecado a la humanidad, y en nuestro diario vivir, por las redes, por las noticias, simplemente vemos la causa del pecado. Colosenses capítulo 2 verso 13, la Nueva Traducción Viviente dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Recuerde que la semana anterior le estuve dando o compartiendo un mensaje acerca de aquellos atributos que Dios nos ha otorgado. Y Pedro también dice que nosotros antes no éramos familia, pero que ahora somos familia. Pedro dice que antes estábamos alejados, apartados, y ahora Él nos acercó. ¿Por medio de quién? De Cristo. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Por eso en el libro de Juan se describe como el único camino al Padre. Así que todo ser humano requiere de ser salvo, todo ser humano requiere tener un encuentro personal con Cristo. Pero Sandrita lo decía, no podemos quedarnos solo allí. Ahora necesitamos intimar, pasar tiempo con Jesús allí en su presencia. Porque el apóstol Pablo, quien escribió esta carta a los Colosenses, se centra en explicar la suficiencia y la plenitud en Cristo. Este versículo se enfoca particularmente en la salvación, el plan de salvación que Dios Padre determinó a través de Cristo. Y si hay alguien en el cual usted y yo debemos apuntar a imitar después de nuestro Señor Jesús, es Pablo, porque esto era un misterio escondido aún en la antigüedad. Ellos no tenían claramente todo lo que tú y yo tenemos. Y a mí a veces me asombra que nosotros ahora somos templo del Santo Espíritu, tenemos la palabra completica de principio a fin, y no logramos en ocasiones profundizar para verdaderamente hallar esas vidas. ¿Por qué? Porque este versículo se enfoca particularmente en la obra de salvación que Jesús realizó en la cruz del Calvario, donde murió por los pecados de toda la humanidad, no solo por nosotros. Dice claramente que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado la vida de su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Me gusta la oración que hizo el Señor Jesús, Juan 17:3, que tengan vida eterna y que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. Sabe que esta semana ha sido en las cuales el comercio todo se lucra mucho. ¿Y cuántas personas hoy, este fin de semana, parten una eternidad sin Cristo? ¿Sabía usted, por conocimiento, en mi lugar de trabajo que tuve durante muchos años, esta semana es de las semanas más violentas? Accidentes trágicos, personas en estado de alicoramiento, chicos abusados. ¿Por qué? Porque ellos no han podido experimentar el mundo, simplemente esta es una fiesta. Pero tú y yo, como hijos de Dios, debemos ser conscientes de lo que estamos celebrando hoy. Usted y yo hoy estamos celebrando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Y si usted verdaderamente ha tenido un encuentro personal con ese Jesús, algo diferente debe haber en nosotros. Pablo dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Tú y yo sin Cristo, todos nacen con una naturaleza pecaminosa. ¿De quién? De Adán. Por eso se hace necesario de un mediador, de un salvador, alguien que nos permita que esa relación sea restaurada. Así que este versículo revela el estado en el que vivían
los colosenses antes de conocer a Cristo. Pablo le está escribiendo a los colosenses, pero este versículo también refleja el estado en el cual nosotros vivíamos sin Cristo y el estado en el cual viven aquellas personas que aún no tienen a Cristo. Esta muerte se debe al alejamiento de Dios y a la falta de vida espiritual. Sabe que hay un problema de muchas personas o creyentes que en ocasiones sacamos a Dios en ciertas áreas de nuestra vida. Y la palabra de Dios dice que Dios es espíritu y el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así que lo valioso, lo más importante es la vida que Dios ha vertido, ha derramado sobre nosotros. Sin embargo, el versículo también termina explicando que Cristo les dio vida juntamente ¿con quién? Con Él. Por eso le aconsejo, si hay un libro que a mí me encanta es Colosenses, Filipenses, Efesios. ¿Usted quiere saber para qué está hecho en esta tierra? Sandrita nos desarrolló esta mañana el tiempo de oración, Efesios capítulo 1, verso 3. Allí usted encuentra todo lo que Dios ha determinado, la naturaleza sin Dios, pero ahora la nueva naturaleza. Los 3 primeros capítulos le muestran todo lo que usted tiene en Cristo, pero a partir del capítulo 4, usted y yo estamos llamados a poner eso en práctica. ¿Por qué? Porque la obra de salvación de Cristo no solo nos dio vida espiritual, sino que también nos dio la oportunidad de ser libres, perdonados, para ahora obtener una vida eterna en Cristo. Tú y yo estábamos alejados, apartados. En este sentido, la obra de Cristo en la cruz es el medio para obtener la vida eterna, salvación y el perdón de pecados. Ahorita, de donde yo soy, que es Monpós Bolívar, es un pueblo pequeño, una ciudad, pero qué cantidad de iglesias que hay, pero solo viven una religión y una tradición. Cargan santos y aún en medio de los que van cargando la procesión van borrachos, y eso es una cosa loca, porque es que eso es lo que hace la religión y eso es lo que ha utilizado el mundo, la religión. ¿Para qué? Para que llevar personas a la perdición. Por eso es tan importante y tan valioso que nosotros podamos trascender una vida de no vivir una vida de religión y tradición, sino verdaderamente a tener una vida de comunión. ¿Con quién? Con Cristo y su palabra. Por eso Él dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque la tumba vacía es un símbolo de la victoria de Cristo sobre la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Él no quedó allí. La tumba vacía nos recuerda que la muerte no es el fin, sino un nuevo comienzo para aquellos que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Jesús murió en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 6, verso 23. Pero la dádiva de Dios es que vida plena y abundante en Cristo Jesús, Señor nuestro. A pesar de que Romanos capítulo 6, verso 23 nos habla que la paga del pecado, dice claramente, es muerte, él no termina allí. Pablo no se queda allí, sino que sigue diciendo: pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que aunque nosotros merecíamos la muerte por nuestros pecados, Dios nos ofrece la vida eterna, una nueva vida en Cristo Jesús, para que ahora podamos vivir vidas diferentes en este tiempo que nos ha correspondido vivir. A través de esto, Cristo nos muestra la gracia y el amor de Dios hacia nosotros. Para comprender este primer aspecto, esta es la razón por la cual el apóstol Pablo escribe en la carta a los Efesios lo siguiente. Pablo dijo: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Mira esto: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor nos dio vida con Cristo. Va de la mano con Colosenses capítulo 2, verso 13. Por eso le digo, si hay un hombre que pudo comprender esta verdad, es Pablo. Por eso él se refiere, cuando Dios le inspira por medio de su Espíritu Santo, se refiere como a esos misterios escondidos, que ya no están escondidos, porque ahora están en Cristo. Y dice la palabra de Dios que toda la sabiduría, las riquezas de Dios están escondidas en Cristo. ¿Para quién? Para aquellos que verdaderamente amamos a Dios, que pasamos tiempo con Dios, que intimamos con Jesús, que tenemos el deseo de conocer verdaderamente a Cristo, conocer más y más de Él. ¿Y qué pasa aquí? Esto es bien interesante. Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aún cuando estábamos muertos. Es decir,
por la gracia de Dios. Así que usted no tiene que ir a Monserrate a subir un cerro, allá. Hoy hay trancón allá, el fin de semana hubo trancón y el fin de semana anterior. Parece chistoso, pero así es. Por gracia ustedes han sido salvados, porque Cristo venció la muerte, Él fue resucitado y levantado al tercer día y sentado a la diestra de Dios Padre, y junto con Él también nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Esto nos lleva a lo segundo, y lo segundo es, Él conquistó la muerte. Esto es poderosísimo. Colosenses capítulo 2, verso 13 y 14 dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo. Al perdonar todos nuestros pecados, dice el verso 14, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y eliminó clavándola en la cruz. ¿Sabe que dentro de mi trabajo, que en la salud durante muchos años, mi labor era verificar que los médicos y especialistas recolectaran los elementos materiales probatorios de evidencia física para que luego fueran presentados delante de un juez? Pues quiero decirle que todos los elementos materiales probatorios en su contra estaban listos y usted y yo estábamos condenados. Pero dice mi Cristo que Él venció la muerte. Oiga, esto debe llenarle de gozo. Sabe que cada día aumentan enfermedades y hay una enfermedad que no tengo presente el nombre, que ellos pueden estar sufriendo una lesión y su cuerpo no siente dolor. Eso era lo que pasaba en su vida y en mi vida. Nosotros estábamos tan muertos, o sea que podíamos pecar, podíamos hacer daño, podíamos ser implacables, egoístas, intolerantes y no pasaba nada. Porque Pablo también dice que a causa del pecado muchos tienen cauterizados la conciencia. Por eso usted ve que la maldad va en aumento, pero que dice la palabra de Dios, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Evidentemente la afirmación de que Cristo ha vencido a la muerte se refiere a su resurrección. El que estaba muerto, ahora está vivo. El problema es que hay muchos creyentes que todavía no las creen, ni las comprenden. O sea, ¿hay alguno por ahí haciendo sacrificio? ¿Sabe que Dios no le bendice a usted porque ore más? No, porque la palabra de Dios dice que Él hace llover sobre buenos y sobre malos. ¿En serio? ¿Sabe qué le apasiona a Dios? Que usted y yo tengamos vida dependiente entera y completamente de Él. Eso es lo que le apasiona a Dios. Así que mira, estas palabras, Cristo venció a la muerte, definen la diferencia más importante entre el cristianismo y todas las religiones que hay en esta tierra. Porque religión hay cantidad. Ningún otro líder religioso predijo nunca su propia muerte y resurrección como la hizo mi Cristo, mi Señor y Salvador. Y quiero decirle que cuando tú aún desde el Antiguo Testamento, aun cuando el hombre peca y Dios está haciendo el primer sacrificio, claramente está determinando, está dándonos a ver el plan de salvación. Lo que pasa es que ahora tú y yo tenemos mayor claridad. Tenemos 66 libros de la Biblia donde de principio a fin vemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Mateo 16, 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto es poderoso. Esta fue la verdad que comprendió Pablo, por eso Pablo ahora está escribiendo Colosenses. A este man le estaban dando e iba para adelante. Lo encarcelaban y salía y se sacudía y con una unción más poderosa, con un fuego más poderoso. Y eso es lo que debe arder en tu corazón, que el fuego de Dios sea tan incontenible que pueden haber circunstancias y adversidades y tú vas a abrir tu boca para contar las grandezas, todo lo que Dios conquistó para ti en la cruz del Calvario, iglesia. En la antigüedad el profeta Isaías profetizó con respecto a esto. Isaías 25, verso 8. El Señor le quitará el poder a la muerte para siempre
El Señor secará toda lágrima y ahuyentará para siempre todas las injurias y burlas que se dirigen contra su tierra y su pueblo. El Señor ha hablado, sin duda cumplirá su palabra. Ahora le pregunto, ¿cientos de años no se cumplió? El libro de Isaías es poderosísimo. Es literal, ves tú claramente de principio a fin el plan de redención y de salvación. Es más, muestra las acciones de la iglesia hoy en día. Así que al conquistar la muerte, puso la vida eterna a nuestro alcance. No había absolutamente nada que nosotros pudiéramos hacer. Si ve que hay muchas personas que hacen obras para sentir un alivio ahí. ¿Alguno cuando estuvo pequeño y se cortó le echaron mercholate? Eso ardía y luego producía calma. O sea, no hay nada que usted y yo podamos hacer para obtener. Si aún no está en Cristo, pero si usted está en Cristo, el punto es que tú y yo podamos trascender a vidas de comunión, de intimidad y de relación. Mira esto, tomemos la determinación de vivir. ¿Para quién? Para quien estuvo dispuesto a morir por nosotros. Porque ahora fuimos hechos sus hijos, miembros santificados de la iglesia, pero somos cada uno de nosotros quienes tomamos la determinación de vivir entera y completamente para Cristo. Porque Pablo también dice en el libro de Romanos capítulo 6, verso 14, dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como fue levantado de los muertos por el glorioso poder del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Escuche, porque cuando usted llega a Cristo, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora la vida de Dios sopla en usted. Ahora, ¿qué hay que hacer con esa vida? Hay que vivirla, porque usted puede ser hijo de Dios y ser un cristiano carnal. Bueno, avancemos. El Señor Jesús venció la muerte, pero vivimos en un mundo que se está muriendo, en el que enfrentamos la muerte. Somos seres humanos en deterioro, en un mundo que va en deterioro. Nuestro mundo se caracteriza por la tragedia. Nuestro mundo se caracteriza por la tristeza profunda. Nuestro mundo se caracteriza por la muerte y los que están muriendo. Desde el momento en que entró el pecado a la humanidad, todo esto va en deterioro. Un fin de semana como este puente, en los hospitales distritales de la red pública, pueden llegar a atender en un solo hospital 60 víctimas de sospecha de violencia sexual, que van desde un año o meses hasta 90 años. Porque eso es lo que está viviendo este mundo. Pero en Cristo hay esperanza. Yo no vengo a hablarles solo de las malas noticias, porque este man es un loser, un perdedor, ya él está vencido. Ya mi Cristo lo venció en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Pero en Cristo quiero decirte que hay esperanza. La resurrección de Jesús fue una verdadera y total derrota de la muerte para siempre. Como el Santo Hijo de Dios, Jesús venció a la muerte una vez y para siempre. Como le explicó Pedro, libro de Hechos, capítulo 2, con el cual introduje el mensaje. Pero Dios lo soltó de los horrores de la muerte y lo devolvió ¿a qué? A la vida. Porque la muerte no podía mantenerlo bajo su dominio por siempre. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿qué está predicando, La cruz, la muerte y resurrección. Y esa es una oración que hacemos aquí, porque aquí estamos llamados a predicar la cruz. Y Juan dijo en el libro de Apocalipsis, el Cristo victorioso y resucitado, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder, dice Juan, las llaves de la muerte y de la tumba. Apocalipsis capítulo 1, verso 18. ¿Quiere más? Ya le voy a dar más. Para comprender este segundo aspecto, la victoria de Cristo sobre la muerte tiene consecuencias eternas en nuestra vida. Usted y yo no podemos vivir por el diario a diario, por el gota a gota, porque lo van a buscar los de la moto.
Usted necesita estar conectado a la fuente. La buena noticia, el evangelio, radica en la victoria de Cristo sobre la muerte. El hecho de que Cristo haya vencido la muerte significa que los creyentes, nosotros, escúchalo iglesia, nosotros también se nos ha concedido la victoria sobre la muerte. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable en Cristo. Esta es la razón por la cual Pablo narra en el libro de Romanos capítulo 8, dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, cosa creada, no hay nada en esta tierra, no hay absolutamente nada que te pueda separar del amor perfecto que es en Cristo Jesús, porque tú no vives una religión, tú no vives una tradición, tú tienes una vida de comunión, de intimidad con Dios. Jesús ha vencido la muerte y le ofrece la oportunidad de vida eterna a todos los que creen en su nombre. Su victoria sobre la muerte significa que aquellos que estamos en Cristo, mira, no debemos tener temor de la muerte o el Hades. En lugar de eso, pueden tener la confianza de que estaremos con Él por la eternidad. Hace algún tiempo, para ilustrarle esto, nosotros, mi esposa, una prima de mi esposa, por medio de su madre, nosotros íbamos a la costa y hay un pueblo que es a la orilla de una ciénaga y sacan unos bocachicos. Y cuando nosotros íbamos allá, esta mujer nos atendía súper bien. No solo nos brindaba el tinto, me fritaba el bocachico más grande, lo que cupieran en esta barriguita, con yuca, suero, sino que luego me tendió una hamaca. Y en el 2019 a ella le diagnosticaron un cáncer de estómago. A ella le hicieron la cirugía y cuando nos enteramos, pues esto pegó fuerte. Oramos y Dios dijo que la sacaría de la cirugía. Ella no tenía estómago, tenía su esófago conectado con su intestino. Dios la levantó en la pandemia donde no tenía para una dieta, pero fue en el año 2023, amor. En el año 2023 su salud comenzó a deteriorarse y mi esposa me dijo, amor, ora por Janet. Pues yo hice caso, oré, tan solo que no era la respuesta que muchos querían. Y Dios dijo, dile que tranquila, que sus hijos estén bien, que ella parta a la eternidad. ¿A cuántos les gusta dar esas noticias? ¿Sí ve que eso no nos gusta? Pero como Dios había preparado el corazón de ella, ella recibió la noticia, dijo, José, gracias, y a los 4 días murió. O sea, tú y yo ni siquiera podemos tener miedo a la muerte, porque la muerte es ganancia. Para tú y yo que estamos en Cristo, la muerte es ganancia. Esto me lleva a lo tercero. Y lo tercero es que Él conquistó al diablo, lo venció, lo puso en vergüenza. Oiga, le dio una muñequera. ¿Sabe? Le he dicho que mi papá pensaba en esto, perdón, pero mi papá nos enseñó a defendernos. Mi padrastro, nosotros llegamos en cierta edad y todos nos cascaban en el colegio, a mi hermano y a mí. Pues eso estaba haciendo que yo creciera con trauma. Me quitaban lo poco el boli de tamarindo que me daban. Entonces mi padre notó eso. Y un compañerito del barrio, cuando pasamos a vivir a Huachica, le regalaron unos guantes y él nos enseñó. ¿Qué problema en el que me metí yo después? Porque a veces le buscaba pelea a pelados más grandes que yo. Pero llegaba mi hermano y éramos los dos, tin. Entonces, cuando ya lo teníamos, luego lo cogía cada uno solito. Lo que quiero decirte con esto es que ya Él venció por ti. Y te ha dicho, consumado es, ya yo lo conquisté por ti, ya yo vencí al diablo, Él está bajo tus pies, es vencido. Aleluya. Y dice Colosenses capítulo 2, verso 14 y 15, dice, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Aleluya. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente. ¿Con qué? Con su victoria sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. En la cruz. Ya Él lo venció. Él creyó que había ganado. No, qué tonto es Satanás. ¿Sabe que en la antigüedad, después de una batalla, los que vencían cogían a aquellos soldados y los pasaban por todo el centro de la ciudad? Y eso, ¿sabe qué era?
los exponían en vergüenza, en burla, ante todo el pueblo, mientras que el vencedor iba danzando y gozándose, el derrotado iba en vergüenza. Y eso fue lo que hizo mi Cristo, mi Rey, con su muerte y resurrección. Expuso al enemigo en vergüenza y ahora te dice: consumado es, hecho está. Vive mi vida, camina bajo lo que yo determino a través de la persona del Espíritu Santo. Oiga, pero es que hay cristianos que le gusta dar lástima, hermano. Qué pena. Pero cuando tú y yo le damos cabida al diablo, él nos va a avergonzar. Eso se lo voy a enseñar más adelante. Lo que viene después de esto es vida de integridad. Y cuando tú y yo permitimos que el enemigo nos reste la autoridad, nos va a poner en vergüenza. Y tú y yo no podemos permitir eso. Pablo explica que Jesús derrotó y desnudó a los príncipes y autoridades del mal, exhibiéndolos públicamente en la cruz, lo que simboliza la completa derrota de los poderes malignos. Este versículo nos enseña que la victoria de Cristo no solo fue una victoria personal, sino también una victoria para todos aquellos que hemos sido perdonados, limpiados, purificados, santificados, lavados con la sangre del Cordero de Dios. Usted no tiene que andar con la cabeza agacha así. Dice que Caín estaba cabizbajo, Génesis. ¿Por qué? Por el pecado. Y Dios le dijo: hey, el pecado está a tu puerta, te acecha, pero yo te he dado el poder para enseñorearte sobre él. Usted tiene que andar con la frente en alto, porque mi Jesús dice que cuando se llegaba el momento, Él afirmó su mirada ¿hacia dónde? Hacia la cruz, hacia Jerusalén. Y antes le dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él está diciendo: hoy me humillo, hoy me rindo entera y completamente ante ti. Aunque pueda sentir lo más perverso, lo más malo, es desprenderme de ti. Hoy me entrego por esta humanidad para rescatarla y salvarla. Dios, la obra de Cristo en la cruz es fundamental para la fe cristiana, ya que en ella encontramos la reconciliación con Dios, la paz, la salvación, además de que es un único sacrificio. Único, usted no tiene que andar haciendo más nada. Ya deja de andar subiendo cada año a Monserrate. Su muerte y resurrección fueron un acto de victoria sobre la muerte y el poder del enemigo. Quiero decirle que Satanás es el rey de este mundo. Y él tiene poder, pero él no es todopoderoso. ¿Está comprendiendo usted? Oiga, solo hay un todopoderoso y es Dios. Así que la expresión griega traducida como acta de los decretos, perdón la pronunciación, sirografón tuo domasin. Sirografón se refiere a un documento manuscrito específico, un certificado de endeudamiento, que según Lexicon de Baur puede ser traducido como una factura. Oiga, ¿qué factura tan larga? Cuenta de cobro o registro de deudas. Esa deuda que usted y yo teníamos, todos los días le sumábamos. Esa era chiquín, no paraba. Mira esta. De manera que Colosenses 2:14 significa que el sacrificio por la muerte de Cristo canceló el registro de nuestras deudas. La pena de muerte por nuestros pecados fue cancelada. Cuando Él dijo: hecho está, es porque ya fue cancelado. La versión Palabra de Dios para Todos me gusta cómo traduce Colosenses 2:14. Dice Pablo: teníamos una deuda porque no cumplíamos con las leyes. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. ¿Sabe que hay ese problema que hay hoy en día y se levantó en la costa? Estos que llaman pagadiario, es eso gota a gota. Ellos te prestan cierta suma a ti y diario corre, y eso te cobran intereses sobre intereses. Nosotros conocemos el caso
que por cierta suma familias han quedado en la calle. Y tú y yo estábamos en la calle. O sea, nosotros los intereses cada día iban al 100%, porque no había absolutamente nada que nosotros pudiésemos hacer para pagar esa deuda. Así que estableciendo un paralelo con el sistema actual de justicia, el acta de los decretos puede ser considerada como la orden formal escrita de una sentencia de muerte. Después de la presentación y verificación de las evidencias en tu contra de un acusado. Colosenses 2:14 se refiere a la orden de muerte decretada por nuestros crímenes espirituales, es decir, el pecado, el quebrantamiento de la ley de Dios, porque no había uno solo que pudiese cumplir esa ley que fue establecida en el inicio, y luego 10 y tampoco. El Eterno traslada la sentencia de muerte cuando una persona se arrepiente y busca su perdón. Las palabras de Pablo claramente son una descripción sobrecogedora de los beneficios obtenidos mediante el sacrificio de Cristo. Por eso a mí me encanta, yo amo Efesios, donde él dice: bendito y alabado el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Y eso lo enseñaba Sandrita esta mañana, que tú y yo tenemos redención, salvación, perdón, para ahora decidir mantenernos en una vida de crecimiento y desarrollo espiritual. Todo esto son beneficios que están inmersos en la persona del Señor Jesús. Por eso Pablo también dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El punto es que tú y yo le pertenezcamos a Cristo. El sacrificio de Cristo, mira, clava efectivamente en su cruz la orden de muerte. Estábamos sentenciados a muerte. Le dije hace un momento que todos los elementos materiales probatorios hablaban en nuestra contra. Así que, convirtiéndose el Hijo de Dios en reo de muerte por nuestra causa. La absolución es algo que el perdón por la penalidad de nuestros crímenes espirituales no es meramente pasar por alto los pecados, sino pagar el justo castigo mediante la muerte del Cordero de Dios. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros con esto? De este tercer punto podemos aprender lo siguiente: Dios anuló la deuda que los cristianos tenían por no cumplir las leyes, lo cual era imposible, ni siquiera los 10 mandamientos. Si recuerda que a los pies del Señor Jesús dijo: maestro bueno, uno que se creía bueno, porque le está diciendo bueno el Señor Jesús porque él se creía mejor que los demás. Lo segundo, Dios humilló a los espíritus malignos y los obligó a a desfilar derrotados ante el mundo. Dios transformó la vida de los cristianos, liberándonos del pecado, del pasado, y ahora permitiéndonos tener una vida eterna. Para aplicar este tercer aspecto, Jesús desarmó a los poderes espirituales malignos y los avergonzó públicamente al vencerlos en la cruz. Esta es la razón por la cual Juan escribe, 1 Juan capítulo 3 verso 8, porque el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Pero como Satanás es un ruin y vulgar ladrón, como Satanás es un mentiroso, por eso tú no puedes aceptar la enfermedad en tu casa. Por eso tú no puedes aceptar las mentiras del enemigo, porque ya mi Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Esto nos lleva a lo cuarto y último. Y lo cuarto y último es que Él nos dio acceso directo a Dios. Recuerden que estamos hablando de lo que Cristo conquistó, y quizás más adelante, si Dios me lo indica, voy a desarrollarle un poco más ampliamente acerca de los beneficios como algunos que nos compartió Sandrita. Y Colosenses, un poco más atrás, Pablo, capítulo 1, verso 19 al 21, la Reina Valera contemporánea dice: porque al Padre le agradó que en él habitara toda la plenitud, dice Pablo, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y también a ustedes, que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, tanto que sus pensamientos como en sus acciones ahora los ha reconciliado completamente. Oiga, Pablo abarca aquí claramente el ser tripartito, claramente lo está abarcando aquí. O sea, nosotros ni siquiera podíamos dominar nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque el pecado comienza allí, con un pensamiento, y luego pare porque pare. Así que deje de andarle dando tanto tetero a ese pelado que se le va a crecer. El pecado, ¿no?
Así que esto es muy valioso, porque recuerde que lo tercero es muy importante. Él nos dio acceso directo a Dios. Sandrita lo decía esta mañana. Cuando el velo fue rasgado en dos, dicen los estudiosos que eso medía de 10 a 12 centímetros. ¿Usted sabe lo que es de 10 a 12 centímetros de grosor? Cuando él dijo consumado es, el velo fue rasgado de arriba abajo. Ese velo representa todo el pecado, ese grosor, la porquería, la inmundicia, todo lo que nos separaba de Dios. Pero el poder que levantó a Cristo de los muertos rasgó el velo en dos. Y ahora tú y yo tenemos acceso a la presencia de Dios. Así que espero que ustedes no vayan del curita. ¿En serio? Cuando me dicen, pastor, ¿me echas una hora? Claro, yo voy a orar por ti, pero yo te enseño a comer boca chico para que te saquen las espinas. Si no, no estoy haciendo nada. O sea, nuestra labor es llevarle a crecer para que usted encuentre el propósito, tome músculos espirituales y pueda ser un canal para el reino de los cielos. Así de sencillo. Así que ni crea que usted se va a quedar allí sentado en esa silla hasta que Cristo venga. Bien por lo que lo creyeron. Así que disfrutar de una relación íntima con el Dios del universo es el propósito, la razón de ser de todo ser humano. O sea, volver al molde original. Eso es la razón de ser de cada uno de nosotros. En Dios encontramos respuesta y sentido para nuestra vida. Es más, es el único que te da propósito, razón de ser. Esa es la razón por la cual muchas personas pueden tener riquezas, muchas cosas, pero siempre hay un vacío y eso es lo que los ha llevado a que se deleiten en los placeres de este mundo y aún así siguen estando huecos y vacíos. ¿Por qué? Porque en Dios encontramos esa respuesta. El Salmo 15 describe al tipo de persona que puede relacionarse personalmente con el Señor. El salmista en el Salmo 15, él hace una pregunta: ¿quién puede ser tu huésped? ¿Quién puede habitar en tu presencia? Y quiero decirle, porque en esa cultura en la cual se está escribiendo, un huésped gozaba de accesos y directos, tenía encuentros, se acercaba con el anfitrión. Si recuerda Melbifoset, que estaba por allá como un perro, y luego David recuerda que era hijo de Jonatán, su parcero, su llave, y manda: ¿hay alguien de la casa de Jonatán? Y llega Melbifoset aún con su actitud. ¿Y qué hizo David? Lo sentó a la mesa del rey y le está diciendo: de aquí ahora en adelante no te va a hacer falta nada. No porque se lo dijera él, sino que David le daría a conocer el amor poderoso y compasivo de su Dios. Así que esto es valioso. Pablo dijo esto claramente: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. La persona digna de gozar una comunión con el Señor es aquella que camina íntegramente en todo tiempo y en todo momento. Integridad es lo que usted y yo somos cuando nadie nos ve. Una persona íntegra se comporta de acuerdo a los parámetros divinos. El tabernáculo se refiere al santuario de Dios, localizado en el monte de Sión, la ciudad de David, para tener comunión con Dios. Así que es imprescindible un estilo de vida que se amolde al carácter divino. Por eso el escritor de Hebreos es claro y dice que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Está comprendiendo por qué celebramos hoy la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Porque Pablo también dice en el libro de Colosenses capítulo 2 verso 2, dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él, ustedes, esto es parte nuestra, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Y a veces nos escachamos en todas o en algunas. Así que la persona que vive de acuerdo a los estándares divinos goza de la bendición y la seguridad divina. Usted y yo, no hay nada en este mundo que pueda brindarnos seguridad. El miércoles se lo enseñé. Algunos están peleando ahí con la tabla que les quedó del barco. Hermano, deje hundir esa tabla. ¿Sabe que en la costa hay un animal que le llaman icotea o galápago? Alguno lo conoce, el que es costeño sabe cuál es, ¿cierto?
Y para aquellos que son aquí del interior, bueno, es algo parecido a una tortuga, sino que este Galápagos sí muerde y es bravo. Resulta que esto es un animal acuático y los pescadores van al monte. Él particularmente está en ciénegas, monte, y él se entierra. Entonces, una de las formas que lo sacan es con candela, pero por lo general lo toman vivo. Y este animal se queda quieto solo cuando lo ponen patas arriba. Y cuando los van a matar, la carne es deliciosa y dicen que es afrodisíaca, no sé qué haya de cierto, pero la carne es deliciosa. Entonces lo ponen patas arriba y si a este animal no le abren la boca, lo va a morder. Entonces lo golpean su caparazón fuerte, o sea, la muerte de este animal es dura. Le golpean, le quitan, luego sacan esa caparazón y está ese animal pataleando y arañando, lo sacan de la caparazón y todavía sigue. Bueno, hay muchos cristianos que están así, o sea, que están como el Galápago, que Dios los quiere sacar de la circunstancia, los quiere sacar de esa zona de confort, los quiere sacar del pecado, los quiere sacar de esa vida de conformidad para que ahora podamos entrar a los atrios de nuestro Dios, adorando, exaltando, creciendo en el carácter de la oración, y estamos mordiendo al Señor. A mí me mordió un Galápago, por eso se lo digo. Así que mire esto, Hebreos 4:16 dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar, mire esto, la gracia nos da misericordia, pero esa gracia nos ayuda a encontrar oportunamente. La Reina Valera dice: hallaréis respuesta al oportuno socorro. Dios nunca va a llegar después de tiempo. En ocasiones nosotros estamos a esto de recibir un milagro, pero como andamos arrebatados, entonces cogemos y nos botamos. Pero Dios, qué rico en misericordia, en esta mañana nos está recordando que Él venció la muerte, que Él venció el pecado, que Él ha dicho consumado es, que yo he determinado vidas plenas, abundantes para su vida, pero está en cada uno de nosotros que podamos ir más profundo. Así que ¿cuántos deciden ir más profundo cada vez más en el Señor? Porque a medida de que tú y yo nos humillamos más en el Señor, vamos a depender de Él. La redención de nuestros pecados es la que restaura nuestra relación con Dios por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Es lo que nos abre las puertas al Señor para ahora ser sus huéspedes. Wow. Por eso, ¿quién habitará en la presencia del Señor? Solo aquel hombre de corazón puro y manos limpias. Quiero decirte que Dios pone las condiciones. Y las condiciones que Dios pone no pueden ser vulnerables. Así de sencillo. Jesús nos dio acceso a Dios Padre a través de su sacrificio en la cruz. Porque tenemos acceso por la fe a esta gracia en la cual podemos estar firmes. Acércate a Dios con confianza. Habla con Él en oración. Pasa tiempo con Él en oración. El problema es que nos gusta un Dios apagajuegos, mano. Y allí no vamos. ¿Sabe? Que en mi lugar de trabajo yo tuve presente un jovencito que lo atendieron más de 12 veces por urgencias. Se envenenó, cortándose las venas. Los brazos parecían un bocachico, todos arrollados. Y cuando tú y yo no decidimos ir más profundo, vas a ir a urgencia cada nada. Y cuidado, porque puedes entrar en unidad de cuidados intensivos, porque eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo ha venido a robar, matar y destruir, pero mi Cristo ha venido a darnos una vida plena, gozosa y abundante. Y con esto no te estoy diciendo de que no vayas a vivir circunstancias, sí las vas a vivir. Así que acércate a Dios con confianza, mantente lleno del Espíritu Santo. Él te dará la paz, la esperanza y la plenitud que tanto anhelas. Pablo dijo en 1 Corintios 15:57, gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hay que dar gracias por eso. ¿Por qué? Porque ya Él venció. Celebra la victoria que tienes en Cristo y compártela con los demás. ¿Usted ha recibido algo? Voy a concluir el mensaje porque le preguntaba al Señor cómo ilustraba yo esta enseñanza de esta mañana, la tumba vacía, y me llevó a una escena que Él determinó
antes cómo él vencería la muerte. ¿Sí recuerda de don Lázaro? ¿Sí? Don Lázaro. O sea, a mi Jesús le gustan las películas así de terror, a mí no me gustan. Pero él hizo salir un muerto que llevaba 4 días picho allá en una tumba. Así que Juan, capítulo 11, versos 20 en adelante dice, cuando Marta oyó que Jesús venía, pero él se quedó, o sea, él se entera de la noticia y no sale de una. Y muchos dirían, bueno, ¿y este man qué? Ahí lo dijeron, ¿no es que lo amaba? Bueno, y si lo amaba, ¿por qué se quedó y no ora para que Dios lo levante? Y así hay muchos cristianos ahí que están viendo que Dios está orando, trabajando en nuestra vida y a veces somos una talanquera. Así que cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Oiga, aquí hizo algo valioso Marta. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. El verso 23 dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará, pero hay incredulidad. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. El verso 25 dice, miren mi Jesús, está diciendo, mijita, pero no dude, tranquila que todo va a estar bien. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aleluya, esto es hermoso, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo el Señor Jesús. Y eso es lo que tiene que suceder en tu vida. Tu vida tiene que hacer clic en el Señor. Y mire la respuesta que Marta le da. Le dijo, sí, Señor, sí, mi Jesús, sí, mi Rey, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo para dar vida plena y abundante. Iglesia, lo que quiero decirte en esta mañana, de parte de Dios, deja de darle tanta validez a las mentiras del enemigo. Cristo ya venció, y cuando venció te otorgó salvación, redención, perdón de pecados, una relación íntima con Dios. Ya tú eres un bendito para ser un canal de bendición en el cuerpo de Cristo. La tumba está vacía, iglesia, la tumba quedó vacía. Ya Él venció, iglesia. Oh, mi Rey, quiero invitar al grupo que suba. Esta mañana vamos a adorar, vamos a entonar una adoración porque hoy estamos de fiesta. Yo no sé si tú eres consciente, pero yo estoy gozoso y alegre porque la leve tribulación va a hacer que nuestra fe crezca, va a hacer que nuestra confianza madure. Tú y yo no vivimos por el diario, porque ¿sabe cuál es la escena? Mi Jesús llegó a la tumba. Quitad la piedra de una orden. Lázaro, él no dijo Lázaro. Me gusta la versión que dice, gritó, Lázaro, sal fuera. Y Dios te dice en esta mañana, sal fuera, sal fuera, sal fuera. Y mira las estrellas como lo hizo con Abraham. Así será tu descendencia. No morirás hasta que veas cumplir el propósito que Dios ha establecido. Así que si tú has recibido algo en esta mañana, te invito a que puedas adorar desde tu espíritu, porque mientras que tú y yo adoramos, nos gozamos. Invito al grupo, no esperes, ¿eh?